Estimados amigos y oyentes, a partir de este momento, en AM970 y FM 107.1, Radio Guaraní, nos complacemos en presentar Saliendo al Campo, toda la información del campo y agrícola que necesitas saber antes de comenzar la jornada. En la conducción, Miguel Moscarela. En la producción, José Estilo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes un muy buen día. Estamos iniciando un nuevo programa de Saliendo al Campo. Lo estamos haciendo por LT25 Radio Guaraní, AM970 FM 107.1, con estudios ubicados en calle San Martín al 1380 de la ciudad de Cursucuatía. Saludo a nuestro compañero de trabajo, a quien está hoy en los controles, a Marcos Favotti. Les deseo un muy feliz año. Espero que haya pasado bien, sobre todo eso, espero que haya pasado bien, sobre todo en tranquilidad, y que haya podido disfrutar y que haya iniciado bien. Bueno, le tocó arrancar el año trabajando. Bueno, está bien, es interesante, es importante que por lo menos eso ocurra, ¿no? Bueno, saludamos a todos nuestros amigos oyentes. Vamos a decirles que se pueden comunicar al 3774 42 35 36, 42 35 36 es el teléfono fijo de la radio. Lo pueden hacer a través de ese medio y van a estar siendo atendidos por Marcos Favotti. Otra de las vías de comunicación, el 3774 50 35 39, 50 35 39 es el teléfono de la producción del programa. Y también lo pueden hacer al 3774 40 07 26, 40 07 26, para todos aquellos que quieran saludar a alguien, que quieran saludar al programa, que quieran preguntar algo, que quieran contar algo, cómo pasaron, cómo están recibiendo estas primeras horas, segundo día del año 2025, que nos puedan contar, con mensaje de voz, de texto, con fotos, con imágenes, con videos, con lo que ustedes quieran participar, ser parte de este programa. Lo pueden hacer a 40 07 26 y van a ser muy, pero muy bienvenidos al mismo. Bueno, Marcos, espero que haya pasado bien. Con Antonia pasó. Bueno, saludo grande para Antonia y que tenga también un excelente año. Particularmente pido, y bueno, pero creo que tiene que ver con lo de la generación, ¿no? Porque indudablemente esto es así. Depende de la edad, de la generación, de los años que uno tenga. Son los deseos que tiene cada uno. En mi caso particular, me aferro mucho a pedir por la salud. Seguramente aquellos muchos más jóvenes no se preocupan tanto por la salud y pedirán otra cosa, pedirán trabajo, pedirán amor, pedirán, bueno,
depende de la etapa de la vida de cada uno. Yo creo que pasa por ahí. Soy de los que considero que, pero por eso reitero, seguramente la edad, de los que considero que la base está en estar bien de salud, porque por ahí, si uno, pongámosle afectivamente o económicamente, está bien, sin ningún sobresalto, o la salud no le acompaña, la verdad es que tiene muy poco sentido. O sea, pueden tener los bolsillos llenos de dinero y si la salud no le acompaña, está complicada la cosa, ¿eh? Y sin embargo, si por ahí económicamente no están en el mejor momento, pero gozan de buena salud, eso significa que se puede hacer cosas, que se puede proyectar cosas, que se puede trabajar, que se puede andar, que se puede intentar lograr los objetivos. Así que para mí la base está en estar bien de salud. Bueno, cuéntenos, aquel que nos quiera contar, quiera saludar. Ya les pasé la vía de comunicación. Yo les voy a decir que pasé tranquilo en mi casa sin ningún sobresalto. Encima no quisieron más asado. Quiere que le diga una cosa, a mí el asado no me cansa. Y bueno, pero decidieron que no, que bueno, está bien. Y se hizo algo frío nomás para comer. Si tengo que elegir, no es lo que tengo que elegir. Yo prefiero hacer un fueguito y tirar algo. Y en términos económicos, ojo, porque uno entra y dice, no, vamos a comer algo frío. Y cuando hace los números, no sé si nos conviene comprar un pedazo de carne y tirar la parrilla. Sí, es así, o sea que nosotros hemos pasado tranquilos en familia y así fue el comienzo también del año. Hoy está la ciudad dormida, pero absolutamente. Hasta fíjese una curiosidad. Ni los animales que están en el parque, que siempre grita, vio que es muy alcahuete el pavo real, que siempre cuando pasa caminando uno cerca grita y que bueno, nada, hasta los animales estaban, parece que muy cansados. Da toda la sensación de un día feriado, porque ni siquiera de día lunes, ¿eh? Porque por ahí sí, bueno, uno dice, es más parecido al lunes que a jueves. Sí, puede ser, pero porque eso nos indica el almanaque, pero no hay nadie a esta hora, y eso que todavía, o sea, ya no es tan temprano para decir estamos de madrugada. Se ve que fue duro el fin de semana. Vi mucho movimiento de gente que no es de la ciudad. La verdad, vi mucha gente desconocida, gente que seguramente tiene, por la forma que andaban caminando, paseando, muy tranquilos, es como que tienen familiares acá en la ciudad y vinieron a visitar, porque lo vi caminando en familia, pasando, disfrutando de la tranquilidad. Y bueno, muchos de ellos seguramente vienen de estar en alguna ciudad grande, por ejemplo Buenos Aires, la mayoría seguramente, y bueno, salir del caos, digamos, que es Buenos Aires, del movimiento y de todo lo que se origina en una gran ciudad, venir a la tranquilidad acá, que los chicos puedan andar libremente por la calle, jugando, compartiendo. Creo que eso no cambia mucho, difiere mucho de lo que habitualmente se vive en las ciudades grandes. Así que a disfrutar toda esa gente que nos visita, toda esa gente que está, bueno, que tiene la suerte, la dicha de poder
viajar y disfrutar a sus familiares, cambiar un poco el aire, aunque sea por unos días, yo creo que a todos nos hace bien. No todos podemos, o no todos pueden, y bueno, bienvenido sea aquel que lo pueda hacer. Aunque sea para cambiar de aire, que no cambie mucho, pero que cambie de aire, que venir, ver a otra gente, ver, sobre todo, fundamentalmente, reitero esto, tengo entendido que el tema de la tranquilidad que se vive acá no tiene comparación con lo que se puede vivir en otra ciudad. Pero bueno, veremos que dejó, desconozco la información si hubo, y espero que no haya habido ningún accidente, ningún tipo de esas cosas que por ahí a veces pasa, porque uno con el tema de la adrenalina, de estar un poco más relajado y que hayan más motivos para juntarse y para festejar y pasarse a veces de alcohol, de lo que se consume, provoca algún inconveniente. No debería ser, pero por supuesto es muy difícil lograrlo, no debería ser debido a que el conducir en Curuzucuatiá es tolerancia cero de alcohol para poder conducir. Si uno tiene programado ir a visitar a alguien, ir a algún lugar, tiene que tener, y va en algún vehículo manejando, tiene que pensar en el regreso. Si voy a tomar algo, tienen que tener pensado quién va a conducir en el regreso, porque los controles están. Por ahí hay gente que decía, con gente que charlaba, decía, ¿y por qué justo ahora los controles? Bueno, pero en Curuzú se vienen haciendo controles hace un tiempo largo ya. Me refiero a controles de alcoholemia, de los cuales estoy totalmente de acuerdo, que se produzcan, que se hagan, que se realicen, porque eso también permite un poco más de tranquilidad y evita accidentes, y evita costos, y evita inconvenientes de salud y las secuelas que traen. Así que todo eso hace que no esté mal y que se cumpla. Y se puede destinar a alguien, decir, bueno, que alguien maneje, alguien que no toma o que no tome, no ingiere alcohol, que sea el conductor. Y de última, me tomo un remis, Curuzú es chiquito, no sale tan cara la tarifa, la mínima, y se me voy, me divierto, paso bien, tomo algo, porque bueno, a veces eso reconforta, hace sentir bien, el tema de juntarse y tomar algo. Para aquel que tiene ganas, que no estoy en desacuerdo con eso. Lo que estoy en desacuerdo es que se ingiera bebida alcohólica y se tenga que conducir algún vehículo. En ese caso, pidan, llamen, tomen un remis y bueno, que gasten un poquito, pero nada más. No hay otra cosa. Gasten la tarifa mínima y nada más. Está acá el informe. Vamos a abrir y vamos a mirar qué pasa. Los festejos de Año Nuevo en Curuzucuatiá dejaron a algunos demorados. Matrimonio herido al despistar y volcar el auto en que viajaban. Eso puede ocurrir, suele ocurrir, por el tema, sí, del... sí, está bien. Sí, está, abajo está la información detallada. Vandalizaron los baños de la Plaza San Martín, no podés. Qué bárbaro. Eso me da mucha pena también, ¿no?
Condenan a policía, bueno, cruzocuateño por apremios legales. 2 motos robadas en los últimos días. Bueno, la verdad que es una pena que eso ocurra, sobre todo lo de vandalizar los baños de la Plaza San Martín. Porque eso hace mucho daño al crecimiento de la ciudad. ¿Para qué? ¿Con qué beneficio? ¿Cuál es el objetivo de...? La verdad es que no entiendo, ¿no? No entiendo, no vamos a llegar a entender nunca eso. Vamos a ver qué dice. Mediante desconocidos rompieron el vidriado principal de un sanitario. Vamos a ver si podemos entrar, si me permite entrar. Dice, una vez más, el sinsentido y la barbarie dañan el espacio común y lo que es de todo. Sí, la verdad que está bien el título, porque el sinsentido y la barbarie dañan el espacio común, que va en beneficio de todo. Y cualquiera puede hacer uso y de acuerdo a las necesidades que uno tenga, tiene a mano ahí para utilizar los sanitarios. Bueno, pese al accionar de uno o un puñado de inescrupulosos, a ver que se me va la información, ya vamos a volver. Acá estamos con la información. Se me fue, ya vamos a buscar y vamos a estar porque me interesa mucho tratar este tema. Creo que es un tema que tenemos que tratarlo entre todos, llevar adelante, tratar de salir de esta situación para que podamos entender que los daños que producen este tipo, por ejemplo, producir los destrozos en el vidriado, por ejemplo, de los baños de la Plaza San Martín, es un daño que se provoca a la ciudadanía en general, porque acá no hay algo en particular que uno diga, y bueno, tengo algo con alguien y me desquito con eso. Acá hay situaciones en que daña a muchos. Dice, pese al accionar de un puñado de inescrupulosos, seguiremos trabajando y esforzándonos para que nuestra ciudad, para que cada día esté más linda. Porque estamos seguros de que la inmensa mayoría de los cruzocuateños y quienes nos visitan entienden que si entre todos cuidamos lo que es de todo, crecemos y vamos hacia adelante. Seguimos trabajando por una ciudad hermosa y ordenada. No hay ninguna duda acá. En este programa no se trata de cuestiones políticas, sino esto va mucho más allá de lo que puedan hacer. Acá están las imágenes de lo que produjeron. Aparentemente, no conozco mucho, pero es como que si arrojaron con una piedra o con una botella, impactaron en uno de los vidrios enormes que tiene el baño de la Plaza San Martín, y bueno, y se produjo la rotura total. Si bien no hay desprendimiento, debe ser por la calidad, el tipo de vidrio, pero quedó totalmente rajado el vidrio. Esto decía, no va ni a favor ni en contra de ninguna cuestión política. Acá lo que está bien hecho y sea del partido que sea. Esto es un beneficio para todos. El hecho de poder tener baños en condiciones en las plazas, con la verdad que un baño muy bien realizado, y que venga gente que produzca este daño rompiendo el vidrio, escapa totalmente a lo político. Es decir, comparto o no comparto la idea política del gobierno de turno,
me parece que es un sinsentido. Ojalá que tomemos conciencia de que esto seguramente es gente joven que por ahí ni siquiera piensa, seguro que no piensa lo que hizo, porque lo que hicieron, en el caso que hayan sido más de uno, porque el daño es para todos. ¿Y dónde está la viveza? ¿Dónde está? No entiendo. Así que esperemos que todos colaboremos. Ojalá que hayan alguna imagen, ojalá que haya alguna cámara y que puedan identificar a esta gente, pero no con el afán de por lo menos en mi idea, no con el afán de decir acá encontramos al culpable y lo metemos preso, no. Para mí no se trata de eso, sino llamarle a la reflexión y tratar de hacerle entender que ir y romper un vidrio, dañar algún artefacto, algo de una plaza, por ejemplo en este caso de la Plaza San Martín, lo único que se produce es daño y no hay otra cosa. Acá no hay gente que sea más viva, más... ¿En qué se va a disfrutar? Y si estamos joda, andamos, la pasamos bien, pero ¿en qué se va a disfrutar rompiendo un vidrio? Es un llamado a la reflexión, es tratar de entender que las cosas van por otro lado, que yo estoy totalmente de acuerdo que sí, que hay, podríamos decir, hay motivo, porque todo el mundo festeja la llegada de un nuevo año o la despedida, en todo caso, de un año viejo. Y sí, es un motivo para festejar, para tratar de augurar, decir, comenzamos bien el año y tratar de augurar que todo el año sea de la mejor manera. Sí, estoy totalmente de acuerdo, juntarse con amigos, con parientes, disfrutar, pero ir y romper los vidrios de un baño público... no está bien. Un llamado a la reflexión y seguramente, y ojalá que sea así, aquel que produjo ese daño, que hoy por hoy esté con el arrepentimiento debido, ¿no? Y volver y decir, no lo vuelvo a cometer. Marcos, después de la primera pausa vamos a ir, si tiene por ahí lo que nos depara el pronóstico del tiempo, vamos a la pausa, vamos a escuchar algún tema musical, ya regresamos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Desconectá del mundo y conectá con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. Es la hora 7:31. Temperatura 23 grados. Humedad 88%. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. Gracias por elegirnos. Pilchas Chegente, Misiones 1540, Villa del Parque. Bombachas, camisas, remeras, chombas, botas, alpargatas, cintos con rastra, cintos con yunta, boinas, sombreros, mates, pañuelos, termos, accesorios para la dama y el caballero. Vamos por un 2025 juntos. Buenos precios, atención, envío a todo el país. Chegente. 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 Misiones 1540. Barrio Villa del Parque. Es un día de alegría y felicidad.
Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28 en Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. También lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. HML Construcciones. Trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a amar.
¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 7:38 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 88%. La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Radio Summer. Saliendo al campo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Saliendo al campo. Soy querendón y sencillo, como todo buen paisano, y siento por mi cuchillo calor de amigo y hermano. Filoso como navaja, como el potro desconfiado, entra y sale de la vaina, cual si estuviera engrasado. Es prenda que cuido de noche y de día, y en su compañía confiado sé andar, filoso en su acero y arisco en el trato, ya está fino y ñato del uso no más. Me recuerda un parejero que más que correr volaba, siempre largaba primero, el cuchillo lo llamaban. Era filoso en partida y jamás había perdido, en algo se parecía a mi cuchillo querido. Es prenda que cuido de noche y de día, y en su compañía confiado sé andar, filoso en su acero y arisco en el trato, ya está fino y ñato del uso no más. Saliendo al campo. 41 minutos después de la hora 7, continuamos en Saliendo al Campo. Bueno, gracias a la gente que se comunica con nosotros, que está escuchando el programa y se comunica. Acá llamaba un oyente, al cual reitero, agradezco mucho. Nos hacía un comentario de que tuvo que ir a la Plaza General Paz hace unos días. Bueno, pasar un rato ahí. Y en horas tempranas de la noche, 22:30, 23 horas. Y bueno, y me decía que tuvo necesidades fisiológicas, de ganas de ir al baño, y se encontró con que el baño estaba cerrado. Bueno, eso es un motivo para tener en cuenta, realmente hay que tener en cuenta. Agradezco por eso el llamado. Y que sí, si no existen, en este caso, como decía, no existen serenos, habitualmente hubo, desconozco en la actualidad si eso ocurre o no ocurre. Bueno, me decía que no había sereno,
que estuvo el sereno un rato y después se fue. Cuando averiguó, me dijo que le habían dicho que se fue a la casa. Bueno, seguramente eso es un tema a tener en cuenta por las autoridades, que en este caso es necesario. Se me hace que es necesario que las plazas tengan gente que se cuide. Habitualmente, desde que me di cuenta, siempre hay lo que denominamos el placero. Hay alguien que está cuidando, y bueno, en el caso de los baños, que está también intentando cuidar, porque bueno, como la plaza es pública, por ahí se utiliza para juntarse, y algunos por ahí, la muchachada se desborda e intenta hacer algunos desmanes, y el sereno está justamente para intentar que eso no ocurra, llamarlo a la reflexión y que intenten cambiar de poner su actitud, ¿no? Pero bueno, gracias al amigo que nos llamó, que está atento al comentario, y bueno, ojalá que haya gente, alguna autoridad, y bueno, si tengo la posibilidad de hablar con algunos, les voy a comentar esta situación para que se tenga en cuenta de que es necesario tener serenos en las plazas. Bueno, en resumen, dice, los festejos del Año Nuevo en Curuzú no es información de hoy. Seguramente tiene unos días atrás, pero ¿por qué digo? Porque probablemente la de ayer por ahí surge alguna información nueva. Dice, los festejos en nuestra ciudad por Año Nuevo dejaron alrededor de 15 demorados y ningún accidente de tránsito. Muy interesante. La mayoría, y era justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Que el tema de conducir sin tener que beber alcohol, para que haya algún conductor asignado que no beba bebida alcohólica. La mayoría de los demorados fueron menores de edad por protagonizar peleas, aunque de ninguna de gravedad. A todos las trasladaron a la comisaría segunda, donde fueron entregados a sus progenitores, mientras que al menos 2 menores fueron atendidos en el servicio de guardia del Hospital Irastorza por coma alcohólico. Por otra parte, la policía confirmó, voy a mencionar el medio porque agradeciendo. Por parte de la policía confirmó a Enfoque Digital la detención de 4 ciudadanos mayores de edad por contravención. Durante el miércoles se registraron algunos conflictos vecinales y antes de fin de año se produjo el robo en una vivienda. A diferencia de Navidad, en esta oportunidad la coordinación del operativo estuvo a cargo de la subcomisaria Mirta Aranda, directora de la Escuela de Suboficiales de Unidad Regional 3, el comisario Flores, jefe de la comisaría segunda, y la comisario Morel, jefa de comisaría de la mujer y el menor. La policía desplegó recorridas constantes en distintos puntos de la ciudad de manera conjunta entre todas las dependencias, teniendo como punto principal Los Palos, donde más allá de algunas escaramuzas protagonizadas por menores y que fueron controladas rápidamente, como hacíamos mención anteriormente, los efectivos catalogaron el operativo como positivo, destacándose el buen comportamiento de la gente. Bueno, felicitaciones a toda la gente que pudo reunirse, compartir, festejar y no ocasionar ningún inconveniente, sobre todo ningún inconveniente grave. Decía nada más que algunas escaramuzas protagonizadas por menores. Bueno, interesante porque se avanza con respecto a eso y estamos tomando conciencia de cómo fue. Si tiene por ahí a mano, después se puede preparar a Marcos el pronóstico del tiempo. Tengo también los resultados de los partidos disputados en cancha del Club Victoria. Hola, ¿qué
tal? ¿Cómo andan? Comenzamos una nueva etapa en este año que cortamos la cinta inaugural de este 2025. Empezamos el tramo final de la semana, jueves 2 de enero, y juntos vamos a ver cómo van a ser las condiciones del tiempo en el país. En la República Argentina vamos a tener nuevamente en el extremo norte cielo cubierto en gran parte y con tiempo inestable, ya con tiempo estable y otro escenario completamente diferente en la franja central y en la Patagonia, salvo en el sur, que ya les voy a estar adelantando más adelante. Ahora bien, nos vamos hacia el sector noreste, en la cual va a ser una jornada con tiempo inestable para Formosa y para Misiones, con cielo cubierto allí, y hacia el sur del noreste con cielo despejado y sin nubosidad. Viento del sector este, por lo tanto vamos a generar un marco húmedo en estas provincias, mínima de 21 a 22 grados y en horas de la tarde la máxima que va a llegar a los 36 grados en Chaco y en Corrientes, de 33 grados en Formosa y luego en Misiones de 29 grados. Viento del sector sur que ingresa a la franja central, en la cual se recuperan las temperaturas, mejoran las condiciones del tiempo, con tiempo estable, salvo en las áreas serranas de Córdoba y sobre la costa atlántica de Buenos Aires, allí con la evolución de precipitaciones, con cielo parcialmente nublado en Córdoba y en Buenos Aires, y para el resto de las provincias con cielo despejado y sin nubosidad. Mínima de 21 a 22 grados y en horas de la tarde máximas en el norte de la franja central de 35 grados y ya hacia el sur de 29 a 35 grados. Con tiempo inestable nuevamente en las provincias cuyanas, con la evolución de chaparrones y precipitaciones, vamos a tener cielo cubierto en San Juan y en el resto de las provincias con cielo parcialmente nublado. Mínimas que van a ser en el norte de las provincias cuyanas de 26 grados y en el sur de 23 a 25 grados. En horas de la tarde la máxima que va a llegar a los 36 grados. Dentro de registros máximos hablamos del noroeste, en el cual nuevamente vamos a tener el mismo escenario del día miércoles con cielo cubierto, con la evolución de precipitaciones chaparrones en esta jornada, mínimas que van a ser de 19 para Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, y luego para Tucumán y Santiago del Estero de 23 grados. En horas de la tarde la máxima va a llegar a los 38 grados. De un extremo nos vamos a ir hacia el otro, a la Patagonia, con tiempo estable, con cielo despejado en el norte, ya más llegando hacia el sur con cielo parcialmente nublado a cubierto, con tiempo inestable únicamente en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Mínimas que van a ser de entre 19 grados al norte, en el centro de 9 a 15 grados y en el sur de 9 a 13 grados. En horas de la tarde temperaturas bastante cálidas, calurosas, en Neuquén, en Río Negro, van a llegar a los 35 grados, luego en Chubut de 22 a 25 grados y en Santa Cruz 16 grados. Para las Islas Malvinas y luego para Tierra del Fuego de 11 a 12 grados, allí un poco el tiempo más frío en relación al día miércoles. Y también ya calman las fuertes ráfagas que tuvimos el día de ayer. Vamos a tener viento del sector oeste, pero calmo para estas provincias. Va a ser un respiro para esta semana. Y les recuerdo que si quieren más información, se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y que tengan un excelente comienzo de año. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Bueno, muchas gracias a la chica que nos da la información de el pronóstico en todo el territorio de nuestro país. Para Curuzucuatiá, el pronóstico nos indica soleado, 0% de probabilidad de precipitaciones, humedad 67%, vientos 8 kilómetros por hora. La temperatura va a llegar hoy en Curuzucuatiá a 36 grados. Bueno, estamos en época, ya no hay que asombrarse con esto, pero me parece que estamos teniendo un muy lindo verano. Hasta ahora hizo calor, pero no tanto como en otras épocas. Así que para hoy dice soleado sin probabilidad de precipitaciones. Para mañana, viernes soleado sin probabilidad de precipitaciones. Humedad un 36% y viento 18 kilómetros por hora. Y la temperatura va a tener una máxima de 33 grados para mañana viernes.
El sábado no cambia mucho, también soleado, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas que también van a estar rondando en las máximas de 33 grados. Hoy va a ser un poquito más de calor, ¿no? Por lo que nos anuncia el pronóstico. Y bueno, ya que estamos, vamos al domingo. El domingo también mayormente soleado, 0 probabilidades de precipitaciones y 33 grados se mantiene la temperatura, la máxima, con lo que nos indica el pronóstico. Prácticamente no va a haber variación desde hoy hasta el fin de semana. Reitero, hoy un poco más alta la temperatura con respecto a los demás días subsiguientes, pero porque van a andar rondando en 36 grados la máxima. Y van a ser varias las horas que se va a mantener esa temperatura. Va a empezar a elevarse la temperatura entre 32 y 36 grados en lo que tiene que ver con prácticamente el mediodía, un rato antes, desde las 11 de la mañana, y se va a extender hasta las 19 horas, que recién a partir de las 19-20 horas va a empezar a bajar un poquito la temperatura. Eso es lo que nos tiene pronosticado hoy, así que a tener en cuenta temperaturas muy elevadas se van a estar dando. Pero reitero, tenemos, por lo menos es lo que a mí me parece, ¿no? Tenemos un clima muy pero muy agradable. No tenemos esa temperatura tan agobiante como hemos llegado a tener en algún momento. No sé, seguramente va a llegar a ser. Pero esto, no sé si usted sabía, Marcos, o no sé, me hicieron acordar. Ya empezaron a cortarse los días. A partir del 21 de diciembre empieza nuevamente, porque hasta ese momento los días son cada vez un poquito más largos y ahora empieza a cortarse los días. Así que de a poquito vamos a ir llegando nuevamente a tener días más cortos, porque obviamente ya estamos en enero. Falta todavía, pero se acortan todos los días algunos minutitos. Bueno, el tema, se me pasó el tema musical que escuchábamos por el grupo Zapucay, Mi Cuchillo. Hay mucha gente que le gusta el cuchillo. Bueno, bueno, personalmente también me gustan mucho los buenos, pero sobre todo, ¿sabe por qué, Marco? Me gusta porque si disfruto más. Si tengo que hacer el asado y tengo que cortar, por ejemplo, para servir, de que no tenga que estar renegando con un cuchillo que no corta. Y después, si tengo que sentarme a comer, me gusta comer con cuchillo. El viernes, no, hoy es jueves, el martes me invitaron a cenar a la casa de un amigo y tengo mucha confianza con él. Y dije, ¿cómo me va a invitar a comer un asado y me da cuchillo serrucho? Porque él también tiene muchos cuchillos y le cargaba diciéndole que... Pero bueno, son cuestiones que esos cuchillos serruchitos cortan bien, andan bien. Pero por ahí va más en gusto, ¿no? Tener que comer un asado y tener un cuchillo que esté bien afilado, que corta, también da gusto. Y aparte son ocurrencias, porque está la otra. Si toma un buen vino, o que tome vino, tiene que ser también con el vaso adecuado, ¿o no? Sí, no, dadas las circunstancias se toma. Claro, por eso. Si dada la circunstancia, bueno, se le mete cuando uno se va a pescar, se junta por ahí, bueno, ¿cuántas veces habrá pasado que si
che, no trajimos el vaso, nadie trajo un jarro. Y bueno, vamos a sacrificar el agua que trajimos y vamos a cortar la botella. ¿Quién no? Pero me estoy refiriendo a alguien que tenga la posibilidad de estar en una casa. Y bueno, es lindo tomar un vino en una copa, como dice Marco, en una copa, esas copas grandes que vienen para el vino. De todas maneras, reitero, dada la circunstancia, hay que hacerlo como venga. Quiero saludar a todos nuestros amigos oyentes que participan, que nos escuchan a diario. Al amigo Orsini, que me dijo que desde las 8 iba a estar escuchando. Ayer pasó, me dijo desde las 7, perdón, miré la hora justo. Desde las 7 iba a estar escuchando, así que un saludo para él que siempre, permanentemente está escuchándonos y apoyándonos, dándonos fuerza para seguir adelante. Espero que la haya pasado bien, que haya disfrutado en familia y de la mejor manera posible. Así que un saludo para todos nuestros oyentes. Personalmente tuve la suerte de que esta fiesta, incluida la del 24, me he podido reencontrar con gente que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo que no nos veíamos. Inclusive un amigo pasó durante la semana y me dijo: el 31 de la tarde vengo a saludarte. Es alguien de Curuzú y que pasa prácticamente todos los días. Es un entrañable amigo que tengo, y como esas cosas de la vida, no nos juntamos, no nos visitamos, nos vemos de cruce. Bueno, y vino el 31 de la tarde, vino a compartir unos mates conmigo, así que gracias a él, y también un amigo que no me acuerdo si ya lo mencioné, que me vino a visitar, que es cursucuateño, que vive en Misiones y que hizo la colimba conmigo. Y bueno, hemos podido compartir un rato muy, pero muy agradable y acordarnos de lo que fue esto hace 42 años, 43, y que hemos compartido la colimba. Bueno, gracias a Sara de Espinillo por el deseo de feliz año y que sea con mucho éxito también para ella, que sea con mucho éxito para ella y para su familia. Es una gran emprendedora, porque veo las actividades que realiza, así que gracias Sara por estar. También que tenga un muy, pero muy buen año, sobre todo que venga cargadísimo de salud. Marcos, estamos en hora de pausa. Vamos a usted, maneje desde ahí y ya regresamos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Temperatura 25 grados. Humedad 88%. Humedad 88%. 4 noticias en un minuto. Humedad Se produjo un choque vuelco en el barrio de Once. Fue en la avenida Rivadavia y Llanlloré. 3 personas resultaron heridas. Uno de los vehículos volcó y por esta razón está cortada la circulación sobre Rivadavia desde Ecuador. En Monte Hermoso, una discusión por la música en la playa terminó con 3 personas atropelladas. Sucedió en una fiesta electrónica cuando un joven con un parlante intentó imponer otro género. Un violento temporal en la costa atlántica provocó inundaciones en Pinamar, un tornado en Mar Chiquita y granizó en Miramar. Incluso un conductor que se trasladaba por la ruta 11 logró captar un tornado que se formó en la zona de Mar Chiquita. El gobierno permitirá la exportación de chatarra y residuos metálicos que estaba prohibida desde el 2009. La medida busca fomentar el reciclaje, generar oportunidad para pequeñas empresas y abrir nuevos mercados internacionales. Estamos donde vos estás.
Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzú Cuatiá, el cine de la rural es tu salida. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. Abrió en Curuzú Cuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Facundo, Isabel la Católica 2283.
librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú Cuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8, 10 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 87%. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Curuzú Cuatiá, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Frutería y verdulería El Gringo te ofrecemos papín, lima, jengibre, queso casero, salame de chajarí y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Frutería y verdulería El Gringo. Cuando la tarde agoniza, buscan refugio las aves, el aura fresca y suave invita a la inspiración. Ensayo alguna canción, pulsando mi barajá, pensando en ella que está esperándome divina,
correntina del pueblo Mburucuyá. Envuelto en la soledad, voy galopando constante, henchido mi pecho amante por el ansia de llegar. Ella me dijo al jurar, con ternura y devoción, no desdeñes mi pasión, que marchitarás mi vida. Soy la sumisa cautiva de tu gaucho corazón. Devorando distancia hacia el Edén de mi amor, la noche con su rubor me lleva al pie de su reja para decirle mis quejas, que es mucho mi desconsuelo y las estrellas del cielo perfora el negro capuz, pintando un velo de luz en la cinta de tu pelo. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Escuchábamos en la parte musical a la Yunta Correntina, Camino a Mburucuyá. Las ofertas de verdulería El Gringo para esta semana, les reitero, tiene un 35% pagando por modo BNA. Lo venimos diciendo, comentando todos los días. Importante descuento, 35% de verdulería El Gringo en La Acera y Caguazú, pagando por modo BNA Banco Nación. Banana 1.500 pesos el kilo, cebolla 650 pesos el kilo, uva de la zona 1.500 pesos el kilo, zapallo criollo 750 pesos el kilo, zapallito tronco 800 pesos el kilo. También cuenta con salame, entre otras cosas, ¿no? Salame de chajarí, queso casero. Bueno, también verdulería y frutería El Gringo les desea a todos nuestros amigos oyentes un muy feliz año. Nosotros también desde acá le deseamos a Alejandro y a toda su gente ahí un saludo enorme y el deseo de seguir luchando este 2025 y ponerle lo mejor para que la gente pueda ir y disfrutar de buena mercadería, buenos productos y buen precio. Todo esto en verdulería El Gringo, Caguazú y Las Heras. Vamos a ir a algo interesante. A ver que tengo por acá. Ya voy a ir con eso. Bueno, tenemos los títulos del agro también muy importantes. Si tiene a mano, vamos a ir con eso. Y después quiero hacer un comentario a los amigos del caballo, a los que les gusta el caballo. Hay un informe bastante interesante de la vida útil de un caballo. Vamos al informe del agro y ya regresamos. Ganadería vacuna, desafíos productivos y comerciales para 2025.
A la espera de una baja de los derechos de exportación, de la continuidad de las mejoras de la economía y del buen clima, referentes de negocio ofrecen estrategias para los distintos eslabones de la cadena. Oportunidad para mejorar parámetros de productividad y reproductivos, aumentando la eficiencia. Buena perspectiva de precios para este año en general, mientras avanza la recuperación de los valores para la hacienda. Destacan pragmatismo y cautela del gobierno en el plan económico, optimismo de los especialistas para este 2025, esperan crecimiento de la economía y aumento del consumo de la mano del avance del crédito, expectativa e incertidumbre frente al nuevo escenario internacional, necesidad de diversificación de la matriz exportadora argentina y de aumentar el agregado de valor. Lechería, indicadores positivos y buenas perspectivas. Un crecimiento de 6% de la producción estiman para el 2025 desde el Observatorio de la Cadena Láctea, mientras proyectan que continúe la mejora del salario y que siga recuperándose el consumo de leche. Ecuación de rentabilidad positiva para los tamberos. Desde la Cámara de Productores de la Cuenca Oeste de Buenos Aires destacan el precio que vienen percibiendo por la materia prima y confían que siga la estabilidad. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Bueno, buenas noticias para la mayoría, ¿no? de los trabajadores rurales de las distintas actividades. Por ejemplo, en el caso del tambo, que aparentemente se avisora un 2025 muy interesante. Bueno, fundamentalmente por la mejora en los precios. Bueno, para todos aquellos que les gusta la actividad, que les gusta el caballo, que les gusta, hay un montón de dudas y de cosas que por ahí no se conocen. Hay un informe que es bastante actualizado, de hace muy poquitos días. Dice cuánto tiempo viven los caballos. A prestarle atención porque es muy interesante esto. Se habla mucho de los caballos, de la vida de los caballos, cuánto tiempo viven. Y una alimentación balanceada, ejercicio regular y un entorno limpio y seguro son fundamentales para garantizarle una vida larga y saludable. Bueno, creo que eso es algo que debería ser no solamente para los caballos, sino para todos los animales, que tengan una buena alimentación, que sea balanceada, un entorno limpio y seguro, les va a garantizar más y mejor calidad de vida, ¿no? La longevidad de los caballos ha sido un tema de interés para criadores y amantes de estos animales durante siglos. Y sobre todo, me incluyo, desconocimiento del tiempo real que pueden llegar a tener los caballos en su vida. Aunque la esperanza de vida de un caballo puede variar significativamente dependiendo de diversos factores, como la raza, las condiciones de vida y la atención veterinaria. Existen algunos datos generales que se pueden considerar. Tradicionalmente se estima que la vida promedio de un caballo oscila entre 25 y 30 años. La verdad no sabía que era tanto. Siempre me imaginé más, 25 o 30 años. Me imaginé, yo sinceramente me imaginé que era menos. Pero bueno, también debe estar relacionado con que, a decir verdad, estuve muy cerca con los caballos, pero con caballos que estaban sometidos a mucha exigencia. Entonces, eso también debe ser que le acortan los años de vida. Dice, sin embargo, gracias a los avances en la nutrición, la genética y la medicina veterinaria, cada vez es más común encontrar ejemplares que superen esta edad. Algunos caballos de raza pura y con una excelente calidad de vida pueden llegar a vivir incluso 40 años o más. La raza de un caballo juega un papel importante en su longevidad.
Los caballos de razas pequeñas y robustas, como los irlandeses y los fiordos, suelen tener una vida más larga en comparación con las razas de gran tamaño y con mayor demanda física, como los caballos de carrera. Bueno, de ahí que decía que por ahí aquellos que están sometidos a actividades un poco más exigentes se le acorta la vida. Las condiciones de vida también influyen significativamente en la esperanza de vida de un equino. Una alimentación balanceada, ejercicio regular y un entorno limpio y seguro son fundamentales para garantizar una vida larga y saludable. El estrés, las enfermedades y las lesiones pueden acortar considerablemente la vida de un caballo. La atención veterinaria es otro factor clave. Y sí, por ahí a ese llamamos poco al veterinario, ¿no? Que se arreglen solo, como no nos indican, no hablan, no nos indican dolor o insuficiencia en algunas cuestiones, si no son muy evidentes, no las registramos. La atención veterinaria es otro factor clave. Los chequeos regulares, las vacunaciones y el tratamiento oportuno de cualquier enfermedad pueden ayudar a prevenir problemas de salud y prolongar la vida de un caballo. A pesar de los avances en la medicina veterinaria, aún existen enfermedades que pueden afectar la longevidad de los caballos, como el cólico, la laminitis y diversas infecciones. La genética también juega un papel importante, ya que algunos caballos pueden ser más susceptibles a ciertas enfermedades hereditarias. Hay que tener en cuenta que la edad de un caballo no es solo una cuestión de número, sino también de calidad de vida. Un caballo de 30 años en excelentes condiciones físicas y mentales pueden tener una vida mucho más plena y activa que un caballo de 20 años con problemas de salud. La esperanza de vida de los caballos es cada vez mayor gracias a los avances en la ciencia y en la medicina veterinaria. Sin embargo, es valioso proporcionar a estos animales los cuidados adecuados para garantizar una vida larga y saludable. Al hacerlo, no solamente está prolongando su vida, sino también fortaleciendo el vínculo especial que existe entre los humanos y los caballos. Interesante el informe, porque sí, depende mucho el tiempo de vida, es claro, como dice este informe, tiene que ver con un montón de cosas, pero con lo que es la vida en general, y no tiene que estar exento fuera de eso la vida de los caballos. Los caballos son animales que son pero muy aceptados, muy admirados, muy queridos por muchísima gente, inclusive como fuente de trabajo, herramienta de trabajo, elemento indispensable para realizar algunas actividades, sobre todo en el trabajo rural, pero las condiciones también tienen que ser favorables, y esas condiciones las tiene que proporcionar el hombre, porque el caballo está sometido a lo que el hombre le expone. Si el hombre pone condiciones muy adversas para con el caballo, seguramente la vida útil va a ser, o la vida en general del caballo va a ser mucho más corta. Para eso, como dice el informe, hay que darle las condiciones. Hay que tratarle bien, no someterle a esfuerzos que por ahí no pueden hacer, como por ejemplo tantas horas de trabajo. El caballo necesita descansar, como todos. Se le somete a grandes actividades y bueno, necesita descansar, un buen baño, buena alimentación, buena calidad del agua, y después por ahí, conociendo un poco, no somos tan amigos los veterinarios, digamos, para
ir y convocar a la presencia de un veterinario para que tenga revisiones particulares para con algún caballo o con la manada. Por ahí dejamos librado más al azar y bueno, que vivan lo que tengan que vivir. Todo está relacionado indudablemente con lo económico, porque si alguien me puede decir, bueno, pero tengo que llamar a un veterinario que vaya al campo, que mire los caballos, que atienda a los caballos, sale un montón de dinero. Y sí, indudablemente es así. A los caballos que se los someten a actividades deportivas, debo reconocer, porque conozco también ese sector, diría que en un altísimo, pero altísimo porcentaje los caballos están bien tratados por veterinarios, porque de otra manera tampoco se les puede someter, por ejemplo, los caballos de carrera, se les pueden someter a tanta exigencia si no tiene el asesoramiento y no se le brinda las condiciones para esas exigencias. Entonces, esos son caballos que habitualmente tienen asesoramiento médico veterinario con mucha frecuencia para que después tengan los rindes que necesitan, ¿no? O que uno pretende en una cancha de carrera o en algún tipo de trabajo de eso deportivo. Un animal tan noble, tan querido por muchos, me incluyo, igual que los perros, que necesitan de la atención para tener una mejor calidad de vida. Me pareció interesante el informe, me pareció bueno darle esa posibilidad de conocer un poco más de la vida de los caballos. Saludamos a Mirta, que nos desea también un muy feliz año 2025. Gracias, Mirta, igual para usted y para toda su familia. Gracias por estar siempre en el programa y esperemos que este año no sea una excepción y nos siga acompañando como ya lo hizo en el primer día hábil, digamos, del año 2025. Gracias, Mirta, gracias a toda la gente que se comunica para estar compartiendo con nosotros. Vamos a la pausa, Marcos. Estamos en hora de pausa, vamos a escuchar algún tema musical y ya regresamos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Es la hora 8:30 minutos. La Temperatura 26 grados. Y la humedad. Humedad 85%. El tiempo en tu radio. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención, hinchas de Racing. Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Doctora Goldaracena Tayana,
abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones. Trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce. Bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir. Mes del afiliado en Previsora del Paraná.
Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8:38 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Radio Summer. Saliendo al campo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Ofertas de la semana de Frutería y Verdulería El Gringo. Banana 1.500 pesos el kilo, cebolla 650 pesos el kilo, uva de la zona 1.500 pesos el kilo, zapallo criollo 750 pesos el kilo, zapallito tronco 800 pesos el kilo. También cuenta con salame de chajarí, queso casero. Y todos los días descuento del 35% pagando por modo VNA del Banco Nación. Ofertas de la semana de Frutería y Verdulería El Gringo. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Caballos, lo que se dice caballos, confieso que he visto alguno. Desde el Pangaré al Lobuno, supe andar en más de uno por estos campos de Dios. Nunca los tuve de a dos, un poco por no repartir cariño. Y así, desde que era niño, siempre de a uno el caballo. Porque en cuestión del querer, el caballo y la mujer suelen ponerse celosos. Y es que he visto a tantos mozos quedar sin guaina y de a pie. Pero si se tiene fe, sin ánimo de ofender, tenga de a uno el caballo, de a dos tenga la mujer. Lindo animal el caballo, linda su estampa y pelaje, lindo verlo en el paisaje de nuestro campo argentino. Y linda la 4x4, lindo el aire acomodado, fuerza bruta y 100 caballos y con turbo una manada. Pero fíjate si a ver, podés mirarlo a los ojos, sentir calor en su piel de acero y faros de yodo. A ver si en el malezal, por cañadas y andurriales, puede mostrar lo que vale, igual que un solo caballo. Tu caballo y mi caballo se conocieron la tarde que vos viniste a dejarme tu flor de buena amistad. Ellos se hicieron hermanos de potrero y de palenque. Vos y yo fuimos hermanos de churrascos y aguardiente. Y así, entre la guerra y la paz, destrezas y cabalgatas,
entre ponchos y alpargatas, entre bastos y caronas, por corrales y cordeonas, por remates y subastas, con botas y con espuelas, entre cabrescos y suelas, siempre así. Tu caballo y mi caballo, rienda firme o rienda suelta, ayer potros, hoy de vuelta. Saben cuánto los queremos y cómo los respetamos, y que el lugar que le damos se lo tienen merecido. Por eso es que son queridos, por criollos y bien paridos, por gauchos y por cabales. Si alguno te puso precio por dar valor a las cosas, noble caballo argentino, nadie sabe cuánto vales. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. ...42 minutos después de la hora 8, 43 minutos en este caso ya han transcurrido. Escuchábamos a Juancito Venaga y Juan Carlos Jensen. Tu caballo, mi caballo. Gracias, Marcos, porque justamente estábamos hablando del caballo y usted siempre está atento para con esa pone el dedo justo, ¿no? Y no es casualidad. Muy buena interpretación, muy bueno el mensaje que nos da Juan Carlos Jensen con esto de comentar lo del caballo y hacer un paralelo con los caballos de fuerza de una 4x4. Y bueno, la verdad que está bueno, está interesante porque para reflexionar. Porque habla que en los malezales con un solo caballo de fuerza ingresa algo que no puede hacer una 4x4 con tanto poder. En resumidas cuentas dice eso y después hace algo que también es muy lindo de interpretar. Marcos dice del valor que tiene una 4x4, el valor económico, y un caballo no se puede medir con ese valor. Bueno, muy lindo el tema. Vamos a un informe, si a usted le parece, si tiene por ahí a mano. Informe agropecuario. Buen año, que siga habiendo fábrica, que siga habiendo vaca. Siempre que haya una vaca y un toro va a haber trabajo en esta actividad, y eso es importante. Te digo, para los oyentes, por supuesto, un buen 2025. Primera salida al aire de este 2025, de mi parte, en esta jornada, yo te diría, sin mucho movimiento. No hay movimiento. La expectativa está puesta para mañana, lo veníamos hablando la semana pasada, porque el lunes hubo 215 animales, martes, miércoles y hoy sin actividad. En lo que respecta a las puertas, a las 15 se van a abrir, más allá que hubo una guardia lunes, martes y hoy. Digo, para los ofrecimientos de mañana. Todavía no tengo el análisis y el balance de la venta de carne durante los días del viernes, la semana pasada, sábado, domingo, hasta ahí te digo, había una venta buena, 25-30% por encima de cualquier fin de semana común, no largo, pero muy por debajo de lo que fueron los días previos a Navidad, así que me falta todavía el relevamiento de 2 días y por supuesto va a quedar por debajo, según los números que tengo hasta el día lunes, en lo que respecta a la venta de carne con relación a lo que fue los días previos a lo que se dio en Navidad. Pero igualmente, expectativas para mañana por el volumen de arribos, teniendo en cuenta que la plaza se afirmó fuerte, con una recuperación fuerte del precio de la hacienda en pie debido a los escasos ofrecimientos de ganado la semana pasada, y que seguramente esta semana exactamente lo mismo en relación a lo que se vino registrando semana normal. Está picante la operatoria, la plaza, hasta, según lo que dicen los operadores, se recompongan los ofrecimientos producto de estas 2 semanas que fueron irregulares. 215 el lunes, hoy sin actividad, y mañana están puestas las expectativas a lo que puede ocurrir con los arribos y además de las ventas directas o particulares. Hablando de números, Chicago está operando el nocturno con un trigo $1 arriba, en $202.50, el maíz en 180,50,
Soja, atención, enero $5 arriba, $367, sigo hablando de Chicago. Posición marzo, $6 arriba, $371.50 por tonelada. Hubo algunos temporales, lamentablemente, en algunas zonas con viento, vos lo comentaba, lo venían comentando, con piedra, en un momento donde se está cosechando el trigo, donde viene muy bien la cosecha de trigo. Vamos a ver si tenemos algún relevamiento durante el día de cómo fue en aquellas zonas donde se está cosechando. Ha tenido que parar la cosecha, por supuesto, en algunos lugares donde ha llovido fuerte, pero ya está casi el 90% del trigo cosechado. Estamos hablando de más de 16.300.000 toneladas, y hasta los relevamientos del sábado, que tengo aquí en mi poder, los rendimientos a nivel nacional promedio de este grano fino de invierno son casi 30 quintales o 3.000 kilos por hectárea de promedio. Por eso estaremos atentos a los relevamientos que leo, y que por supuesto los oyentes vayan ayudando a tener, informando de cómo está y cómo fue el clima en cuanto a la tormenta que hubo ayer en muchas zonas del país, y que por supuesto lamentablemente en algunos lugares fue de fuerte participación. En maíz ya se ha sembrado bastante, casi el 85%, pero recordemos que hay 1.300.000 hectáreas menos que la campaña pasada. Y en el caso de la soja, que también por supuesto se está sembrando, se ha sembrado un 90%, está en el orden de 16.600.000 hectáreas sembradas. Informe agropecuario. Saliendo al campo. Bueno, escuchábamos el informe del agro, porque lo que tiene que ver con el mercado de Hacienda todavía es muy poca la actividad. Como decía el informe, la actividad está prevista, el fuerte y los movimientos y la expectativa está dada para mañana, ya que el último ingreso que hubo de Hacienda, que fue el lunes, 215 cabezas, nada más, y después no hubo actividad, así que hoy también la actividad es muy escasa. El fuerte de eso va a estar dado mañana, a partir de mañana, y seguramente ahí vamos a ver, vamos a poder comprobar cómo se está moviendo el mercado. Hablando de mañana vamos a tener, seguramente está previsto que sí sea, visitas. Vamos a tener la visita de alguien del INTA. Hemos hablado, la semana pasada no pudo venir, pidió las disculpas del caso porque tuvo que viajar, así que mañana probablemente estemos con charla con gente del INTA, algo que lo venimos haciendo prácticamente todas las semanas. Una vez por semana charlamos con gente del INTA, porque es interesante que nos comenten las actividades que realiza el INTA. Interesante saber qué es lo que hace el INTA en Curuzú-Cuatiá, en el orden nacional, porque por ahí vemos la oficina y algunos ni nos enteramos que existe la oficina, y en todo caso hay mucho que no sabemos cuál es la actividad específica que realizan. Hoy comenzó ya con aumento de precio. Estoy tratando de ver si puedo lograr obtener el aumento de precio de combustible. Sí, vamos a ver. La verdad es que no, porque el informe que tenía es que el aumento se va a producir a partir del día 3 de enero, y por eso probablemente no esté el informe actualizado, porque había una variante, casi siempre es el primer día del mes, en el caso del aumento, y iba a haber una variación. La información que tenía es que iba a haber aumento el día 3.
iba a comenzar el día 3, así que todavía no tengo el informe, pero sí está previsto, está oficializado que el aumento se va a producir, y eso tiene que ver mucho, va a tener mucho que ver con lo que repercuta en el bolsillo, a pesar de que el aumento previsto era relativamente bastante inferior a lo que se venía haciendo habitualmente, entre un 1 y un 2% de aumento, pero no deja de ser aumento. Y nadie está en condiciones de absorber, digo los transportistas, nadie está en condiciones de absorber el 1 o el 2% que por ahí uno va y carga un poco de combustible y no es tan significativo el aumento. Por ahí dice necesito el combustible, pero en el caso de las empresas de transporte, que es la que generan el movimiento de todo el país, eso sí, porque cargan mucha cantidad de combustible y un 1 o 2% va indudablemente va a afectar, y esa afectación va a estar reflejada en el bolsillo del consumidor final. Así que a tener en cuenta eso. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, hay que volver a mencionar, y sobre este tema me gustaría profundizar cuando tenga mayor información. Se cobraron multas de 200.000 pesos a alguien que se pudo identificar a alguien que arrojó basura fuera de los lugares previstos en la ciudad de Curuzú, Cuatiá. Habíamos hecho el comentario, habíamos leído la información, pero comentando esta situación, hay gente que me dijo que no está clara la identificación de los lugares donde se puede arrojar la basura, los puntos verdes, que hay una complicación. En realidad hay que mirar, hay que ver, hay una complicación porque me dijeron que hay que ir en los carteles con el código QR y te indican los lugares de punto verde. No sé si es la mejor manera, si es lo más simple, lo más práctico. Para mí, si eso ocurre, hay que ir, hay que buscar la practicidad para aquellos que usan métodos muy modernos, que son muy útiles, indudablemente son muy útiles para el manejo de la sociedad, pero no para todos. No todo el mundo tiene acceso y tiene la posibilidad de ir y colocar el celular con el QR y que les indique el lugar donde deben ir para arrojar la basura. Las basuras se generan habitualmente, y son muchísimos los kilos de basura que se generan en los domicilios, en los lugares comerciales, en todos lados se genera muchas toneladas de basura. No estoy diciendo que es un justificativo para ir a tirar en cualquier lado, pero si no se facilitan las cosas, también hay que pensar en eso. El ciudadano común no todo tiene acceso a tener tan fácil manejo del celular. En los carteles deben estar, si es que no lo están, como me indicaron, deben estar claramente demostrado, indicado los lugares, la dirección, cómo se debe hacer, cómo se puede llegar, porque reitero, esto, lo del código QR en el modernismo actual es muy bueno, es muy positivo, arroja mucha información y todo lo que uno quiera a su favor, pero también hay que buscar la práctica y entender que no todos tienen hoy por hoy esa facilidad para manejar. Entonces
atención con esto, ya se cobró 200.000 pesos de multa a alguien que fue identificado arrojando basura en lugares donde está prohibido. A tratar de evitar eso, no solamente por lo económico, sino por lo que por la estética y por lo que genera como daño ambiental y daño visual, y lo que significa para la gente que viene hoy por hoy que uno dice, decíamos hoy, hay mucha gente que viene a visitarnos, que viene a ver qué es lo que pasa en la ciudad. Es bueno mostrarle de la mejor manera posible. Bueno, tema a tener muy pero muy en cuenta. Parte final del programa, les comento la farmacia de turno para hoy. A partir de las 8 de la mañana ya está con farmacia de turno Roveri, Pueyrredón 799 la dirección, Pueyrredón 799, las vías de comunicación para poder contactarse con farmacia Roveri es 3774, el fijo 423079, 423079, y también tienen un celular 3774 4790 42, 4790 42 es el teléfono fijo. La otra vía de comunicación de farmacia Roveri, quien a partir de las 8 de la mañana ya está de turno en la ciudad de Curuzucuatía. A todos les agradezco muy pero muy especialmente. Un saludo enorme a Marquitos, gracias por estar. Un saludo a Antonia, a su mamá también, que nos escucha todos los días, está con nosotros compartiendo, así que un saludo enorme. Gracias a todos los que se comunican, a los que mandan mensajes, a los que llaman, a la gente que colabora con su llamado, intentando vertir su opinión, que siempre que sea en el marco del respeto va a ser muy pero muy valorada para nuestro programa. Va a ser de manera de contribución para mejorar muchos aspectos del programa y de la ciudad en general. A todos muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan un muy buen inicio de año. No se olviden, el año inició, un nuevo año, muchos proyectos, pero Marcos, a mí la boleta de agua, de luz me vino como siempre, no cambió nada. Hay que seguir transpirando para poder pagar. Así que a todos gracias, que Dios los bendiga, que tengan una excelente jornada, a disfrutar de esta jornada a pleno sol en la ciudad de Curuzucuatía. Muchas gracias a todos. Saliendo al campo, un programa con aire de campo.